buenas noches, comunidad. Gracias por estar aquí, por dejarnos entrar a sus dispositivos y estar dispuestos a entrar en el mundo de relatos de la noche. Un mundo donde todo es posible y que está muy muy cerca de ti, mucho más de lo que te atreves a creer. Si crees en las brujas, por ejemplo, si te da miedo ese tema, este episodio puede resultar algo fuerte para ti. Te recomendamos mucha discreción y no sugestionarte por lo que escucharás a continuación. Si no es un tema que te resulte particularmente aterrador, no te preocupes, no pasa nada. Aunque, como siempre, te recuerdo que esos que no creen, esos que van por la vida diciendo que nada de esto existe, la mayoría de las veces terminan siendo protagonistas de su propia historia de horror. Así que ha llegado la hora. Déjate llevar. Apaga la luz si puedes hacerlo, y por un momento deja que el mundo real se quede allá afuera, porque tú ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. ¿Ustedes creen en las brujas? Yo no. Intento no creerlo, de verdad. Lo intento con todas mis fuerzas, pero lo que me pasó, de lo que fui testigo, me lo hace sumamente difícil. Sé que muchas personas de las que comparten sus historias por aquí, con esta comunidad, lo hacen para saber que a alguien más le ha pasado también. Lo hacen esperando que alguien más les diga, sí, yo te creo y no estás loco. A mí me ocurrió algo similar. Lo paranormal existe. Creo que yo, por el contrario, lo único que quiero es que me expliquen si pueden, que me digan que estoy loca, que todo fue un malentendido, que no pasa nada, que puedo dormir tranquila por las noches. Sucedió hace 6 años, cuando tenía 16, y aún no logro superarlo. Tengo mucho miedo de salir siquiera a mi patio sola por las noches de sábado. A mi hermana le pasó justo igual. Ella tenía 12 cuando todo ocurrió. Creo que para explicar todo bien, debo contarles que mi mamá murió cuando yo estaba en sexto de primaria. Por supuesto que fue muy triste, pero tuvo una enfermedad muy larga. La enfermedad nos dolió más que la muerte. Cuando sucedió tuvimos la suerte de tener mucha familia cercana a nosotras y a mi papá, familia que nunca nos dejó solas. Mis tías se turnaban para venir a estar con nosotras, para que pudiéramos ir aprendiendo a hacer de comer. Y digo, mi papá lo sabe hacer, pero su trabajo le absorbe demasiado tiempo, y cuando murió mamá, parecía que no había muchas razones para que él viniera a casa. Como si le diera miedo estar aquí, recordarla, enfrentarse a su ausencia. Simplemente trabajó y trabajó y trabajó más. Finalmente, con el paso del tiempo, encontró una compañera, alguien que le hizo empezar a vivir la vida de nueva cuenta. Irónicamente, aunque se pudo haber esperado lo contrario, su nueva pareja lo ayudó a volver a convivir con nosotras, y la llegamos a querer muchísimo, Renata. Después sucedió algo todavía más bonito, al menos para nosotras. Ese anuncio. Íbamos a tener un hermanito. De verdad que eso cambió nuestra vida. Era mucho más pequeño que mi hermana y que yo, claro, pero creo que eso lo hizo todavía más lindo. Éramos ya lo suficientemente grandes, maduras si quieren, para disfrutarlo todo, para ayudar a cuidarlo, para hacer planes, para no sentir celos en absoluto. Incluso nos dejaron elegir su nombre, Mark. Lo elegimos porque ese era el nombre del chico de la escuela del que todas estábamos enamoradas, incluida mi hermanita. Cuando mi hermano tenía 7 meses, sin embargo, la familia volvió a tener malas noticias. La misma enfermedad que se había llevado a mi madre ahora atacaba sin piedad a su hermana menor. La llevó al grado de que ya no podía realizar sus cosas simples en su casa. Pero como les dije, mi familia es muy unida. Incluso mi papá y nosotras, en nombre de mi mamá, íbamos a ir a apoyar siempre que se nos requiriera. Lo hacíamos los sábados, hasta que se volvió simplemente insoportable ese dolor, ser testigos, ver a mi tía así. Renata entonces decidió algo.
ser ella la que fuera a cuidar de la que fue cuñada de su ahora esposo. Era raro, puede serlo, sí, pero la familia de mi mamá la llegó a apreciar mucho, y como tenía algunos conocimientos de enfermería, parecía ser la persona ideal, al menos mucho más que nosotras. Además, creo que lo hacían para protegernos a mi hermana y a mí, a mi papá, del terrible recuerdo, para que no reviviéramos lo que había pasado con mi mamá. Fue así que entonces, los sábados, Renata se iba todo el día. Mi papá, como siempre, trabajaba y trabajaba, y mi hermana y yo cuidábamos del bebé con ayuda de Cubo, el perro de Renata, un perro callejero que un día, cuando estaba embarazada, la acompañó de vuelta a casa y se quedó. Ya nunca se fue. Era sumamente protector con ella y odiaba por alguna razón con mucha intensidad los zapatos de mi hermana. Desde que nació, él ayudaba a cuidar de Mark. Siempre se dormía junto a su cuna, siempre tranquilo. Hasta una de esas noches, cuando estando solas, algo de pronto me llamó la atención. Mi hermana estaba en el comedor, donde se acomodaba para leer. El bebé estaba dormido en el cuarto de mi papá y de Renata, donde tenía su cuna. El perro, con él como siempre. Pero algo muy extraño se sintió de repente. Lo puedo jurar. Fue como si un silencio hubiera rodeado la casa de pronto, como si se hubiera metido en ella, y ya no se escuchara absolutamente nada. Los sonidos de la calle, los sonidos dentro, nada, ni siquiera el sonido ambiente. Yo me levanté del sillón donde estaba sentada. Me puse de pie mirando hacia todos lados. No sé cómo explicarlo. No pasaba nada, pero yo sentí algo muy malo. Fue tan claro que mi hermana se acercó hacia mí y me preguntó si yo también podía sentirlo. Le dije que sí, y fuimos instintivamente por mi hermano. Cuando entramos al cuarto, lo que vimos nos dio mucho miedo. Cubo estaba mirando hacia una esquina en el techo de la habitación. Solo estaba parado, en posición de alerta, con su cola estirada como la ponía cuando estaba a punto de ladrar enojado. Estaba justo entre la cuna y eso que parecía ver, como si estuviera protegiendo. Mi hermana corrió para tomar al bebé. Cubo no dejaba de ver hacia el techo. Yo volteaba hacia allá, hacia esa esquina, y sentía algo. No se veía nada, pero se sentía algo. Algo que me hacía no poder sostener la vista, bajarla, no mirar hacia allá. Como pude, lo saqué también de la habitación. Nos fuimos todos a la sala y ahí nos quedamos hasta que llegó mi papá. Nos llevó a cenar hamburguesas fuera. Le pedimos que nos llevara a un lugar donde dejaban entrar a Cubo, y es que no lo queríamos dejar. No solo, no esa noche. Después pasamos por Renata a casa de mi tía. Mi papá no nos dejó entrar a verla. Esperamos en el carro. Supongo que por ese momento olvidamos ese sentimiento extraño que habíamos tenido en la casa. Era fácil hacerlo porque no lo entendíamos, porque no sabíamos explicarlo, pero el sábado siguiente continuaría. Cubo se salía al patio todas las noches. Aunque tenía una camita adentro, había días en los que rascaba la puerta para salir y se acostaba debajo de un árbol cerca de la entrada, como si recordara sus tiempos de vivir en la calle. Ese sábado amaneció mal. Parecía que algo le dolía. No se levantaba. Encontramos una bolsa como de vísceras viejas, casi podridas, dentro del patio, como si él hubiera salido y los hubiera encontrado, o como si alguien las hubiera aventado hacia adentro para que las comiera. Lo llevaron al veterinario, que pudo ser que sacara casi todo. Aún así nos dijo que se tenía que quedar ahí para tenerlo en observación. Pasaron a dejarnos a casa a mis hermanos y a mí, y luego mi papá fue a llevar a Renata a casa de mi tía, para él irse a trabajar. Cuando llegamos a la casa, se acercó una de las vecinas y nos preguntó por Cubo. Le dijimos lo que había pasado y solo nos dijo que lo cuidáramos mucho, que no nos lo fueran a envenenar. Nos dijo que había visto algo en la madrugada, antes de que dieran las 4, cuando ella salía a despedir a su esposo antes de irse a trabajar.
Ellos siempre se levantaban así de temprano. Nos dijo que vieron a una señora parada cerca de nuestra barda. Parecía estar diciendo algo hacia adentro. La vieron mover los labios. Cuando ella escuchó que abrían la puerta de su carro, volteó y luego se fue caminando por la calle hasta perderse. Dijo que caminaba muy raro. Llevaba puesto un vestido negro con la parte de abajo muy ancha, como si fuera de la época victoriana o algo así. Y cuando se alejaba, se tomaba con las manos la parte de abajo del vestido. Lo ancho y lo largo le daban la apariencia de que flotaba, pues no se alcanzaba a ver el movimiento de sus pies al caminar. Y por supuesto que el que nos dijera eso nos inquietó, pero si les soy completamente honesta, nos pareció el acto de una señora que padecía sus facultades mentales. No lo relacionamos para nada con lo que había ocurrido el sábado anterior. No había ninguna razón para hacerlo. Y como siempre, nos pusimos a hacer nuestras cosas. Creo que los sábados, a pesar de que cuidábamos a mi hermano, se habían vuelto los días en los que cada quien se concentraba en lo suyo, ya sea para hacer tarea, que nunca hacíamos los domingos, o si los teníamos libres, ponernos a leer o ver series que teníamos pendientes. Yo me acomodé en la sala con el bebé. Mi hermana estaba en el sillón de enfrente leyendo, mientras yo estaba buscando algo para ver en la televisión. No sé en qué momento me quedé dormida. Nunca solía dormir siestas, pero esa tarde me dormí casi sin darme cuenta. Me dormí profundamente. Mi hermana luego me contó que al verme así apagó la televisión, dejó al niño en su cuna con la puerta abierta y se fue a leer en el comedor. No sé cuánto tiempo habrá pasado. El llanto de mi hermano se metió en mis sueños, poco a poco. Estaba soñando cosas terribles. Soñaba con una sombra negra que se metía al cuarto donde estaba, que bailaba alrededor de él y que yo no podía hacer nada. Pero en el sueño yo estaba acostada muy lejos de ahí, de la casa. Estaba en la banca de un parque al que mi papá nos llevaba cuando éramos chiquitas, cuando vivíamos en otro lugar. Yo tenía mucho miedo, y fue ahí cuando me di cuenta de que era un sueño. Pero a los segundos eso me hizo saber algo peor. Sí, lo que yo estaba viendo era un sueño, pero el llanto era real. Estaba allá afuera, pero yo no podía despertarme. Me forcé. No recuerdo cómo lo logré, pero me forcé, moviéndome poco a poco hasta que caí del sillón. Me di cuenta de que estaba en mi sala. El llanto del niño venía del cuarto y al levantarme le grité a mi hermana que por qué no iba a revisarlo. Ella levantó la vista de su libro, sorprendida, preguntándome qué estaba pasando, y mientras yo corría al cuarto le decía que el bebé estaba llorando. Corrió detrás de mí diciéndome que no lo había escuchado, que hasta ese preciso momento no lo había escuchado llorar. La puerta estaba cerrada. Tuve miedo de que no se abriera, de que tuviera seguro, de que alguien estuviera dentro con él, pero gracias al cielo no fue así. Abrimos y corrimos a la cuna. Estaba vacía. El llanto seguía presente y empezamos a buscar por todos lados, hasta que nos dimos cuenta que parecía venir de esa esquina a la que veía Cubo el sábado pasado, a la que no nos atrevíamos a ver. Más precisamente, venía de arriba del armario, de un armario enorme que estaba debajo de ella. Mi hermana corrió por una silla. La acomodamos y me subí yo para tocar arriba del armario con las manos. Ella no alcanzaba. Por fin sentí al bebé. Sentí un bracito. Lo jalé con cuidado y como pude lo bajé de ahí. Mi hermana no dejaba de llorar, de repetirme que de verdad no lo había escuchado, que no se escuchaba llorar. Salimos corriendo y nos fuimos con la vecina de enfrente, la que había visto a la mujer aquella noche. No era con la que mejor nos llevábamos, a la que le tuviéramos más confianza ni nada, pero por alguna razón fue a la que pensé que podíamos decirle lo que acababa de pasar. Como salimos corriendo, sin teléfonos ni nada, no le pudimos avisar a mi papá que nos habíamos salido y nos quedamos ahí.
Cuando llegó con Renata, la vecina se acercó a hablar con ellos. Nos pidió que la dejáramos ir primero, que tenía que contarles algo. Y ya luego salimos nosotras con el bebé, aún asustadas. No sé qué haya dicho la vecina, pero no sirvió de nada. Creo que resultó peor. Mi papá estaba algo molesto. Nos preguntó qué había pasado, pero nos dijo que sin mentiras, que sin cuentos. Y no supimos qué responder. Renata nos preguntó si no podíamos quedarnos solas, que si teníamos mucha responsabilidad con el bebé se lo dijéramos, pero queríamos ayudar, queríamos seguir ayudando, y en el fondo, les digo, yo no quería creer en lo que estaba pasando. Mi hermana tampoco. Nunca lo habíamos hecho. En mi casa no se creían los fenómenos paranormales, e incluso somos cero religiosos. Ni en los momentos más terribles de la enfermedad de mi mamá habíamos buscado alivio en la fe. Faltaría un sábado más, uno peor, uno aún más terrible. El último sábado que soportaríamos, mi hermana y yo estando solas. Esta vez éramos muy conscientes de lo que podía pasar. Toda la semana tuvimos nerviosismo de que volviera el sábado. Nerviosismo que cada día iba aumentando conforme se acercaba el día. De nuevo, de quedarnos solas. Y ese día nos preparamos. Cubo tenía días de haber vuelto con nosotros a la casa, pero seguía muy débil, enfermo. Solo se acostaba a dormir frente al bebé, pero no parecía que lo pudiera defender realmente. Nosotros nos acomodamos en mi cuarto. Era el que tenía la ventana más segura. Y ahí pusimos al niño en la esquina más alejada de la puerta. Pasamos toda la tarde así. Comimos incluso ahí dentro. Cuando llegó mi papá sentimos algo de tranquilidad por fin. Llegó temprano y parecía que el momento amargo había pasado. Se puso a hacernos algo de cenar. Le preguntamos por Renata y dijo que se había quedado con mi tía, que había tenido un muy mal día, que parecía que podía ser de los últimos. Llegó más gente allá, más familia con ella, pero Renata le dijo que se quedaría ahí un rato más, que más tarde alguien la llevaría a casa, que no pasara por allá. Creo que ella quería quedarse por sus conocimientos de enfermería. Creía que podía ayudar. Después de cenar, mi papá tomó al bebé y se fue para la sala. Cubo lo siguió, apenas caminando el pobre, y se acostó al lado del sillón. Mi hermana y yo queríamos descansar. Ella se fue para su cuarto y yo al mío. Ya era tarde. Sentía que el día casi había acabado. Me preparaba para ir a dormir cuando algo me sobresaltó. Escuché que mi hermana salió corriendo de su cuarto. Cubo estaba ladrando como desesperado en la puerta de la casa y mi papá por alguna razón le abrió. El perro salió disparado llorando y ladrando con enojo, y de alguna forma, lastimándose y todo, salió por entre las rejas, donde nunca me imaginé que cabría, y así escapó por la calle. Mi papá estaba muy sorprendido. Gritó que iría corriendo a buscarlo, que cuidáramos al bebé, y yo sabía que tenía que ir en mi bicicleta y ayudar, o Cubo se perdería para siempre, o llegaría a alguna de las dos avenidas cerca de casa y ahí seguramente lo iban a atropellar. Le dije a mi hermana que se encerrara con el niño, que no le abriera a nadie, y salí corriendo también para buscar al perro. Alcancé a mi papá en la bicicleta. Luego cada quien tomó un rumbo, pues ninguno había visto hacia dónde corrió Cubo. Busqué como desesperada. Di una y una vuelta más. Me di cuenta que había salido sin teléfono cuando me toqué la bolsa trasera del pantalón, donde siempre lo acomodo. Por reflejo había intentado sacarlo para llamar a mi papá, para preguntar si lo había visto, pero no lo llevaba. Y entonces caí en cuenta de que algo nos había sacado de la casa. Algo le había hecho algo al perro. Mi hermanita, el bebé, se habían quedado solos. Perdóname, Cubo, pensé, y me apresuré para volver a casa. Pedaleé con todas mis fuerzas hasta que ya no podía más. Al acercarme, al ir llegando, me asustó mucho ver gente en la calle afuera,
un pequeño grupo de personas. Me di cuenta que era mi papá, que estaba llegando. La vecina estaba ahí también. Mi hermana, Renata, estaba nerviosa con el bebé en los brazos, acompañada de mi tía Aura, la esposa del hermano mayor de mi mamá. Ella la había llevado a casa. Especialmente mi hermana y la vecina estaban completamente pálidas, y me acerqué a ellas. Quería que me explicaran qué había ocurrido, y sentí que eran las únicas que lo sabrían en verdad, las únicas que me lo dirían. La vecina me dijo lo que vio, desde antes de que mi papá llegara. Algo que no se atrevía a decir por cómo habían tomado lo que les intentó contar la semana anterior. Dijo que había una mujer en el techo de nuestra casa. Ella estaba casi segura de que se trataba de la misma mujer de negro que había visto afuera la madrugada que Cubo enfermó. Dijo que no quiso decirle a mi papá y no sabía cómo avisarnos a nosotras, así que lo único que pudo hacer fue seguir al pendiente, ver si se movía, si se bajaba, si hacía algo. Lo cierto es que ella también era sumamente respetuosa de estos temas. Ella le tenía muchísimo miedo a estas mujeres, a las brujas. Después de un rato vio salir corriendo al perro. Lo vio salir despavorido hacia la calle y sabía que algo muy malo estaba sucediendo. Después salió corriendo mi papá, luego yo en la bicicleta. Ahí supo que por más que pareciera vecina metiche, tenía que hacer algo. Sabía que en la casa estaba nada más mi hermana y el bebé. Lo más extraño fue que al acercarse, al llegar a mi casa, vio al bebé dormido, acostado en la puerta de la entrada. Mi hermana gritaba por él adentro, buscándolo. Lo tomó rápidamente y le gritó a mi hermana que ya lo tenía, que estaba en sus brazos. Ella estaba casi enfrente, pero no lo podía ver, y en cuanto levantó al bebé empezó a llorar. Las dos salieron corriendo y por fortuna, en eso iba llegando Renata. Se bajó muy asustada del carro y tomó al bebé. Un chillido, un sonido extraño se escuchó desde el techo de la casa. Ahí, las cuatro alcanzaron a ver una figura de negro, a una mujer, o su silueta, con ojos brillantes. Una mujer que pronto se escondió y se perdió de vista, como si se hubiera aventado hacia la parte de atrás de la casa, pero nadie se atrevió a ir a revisar. Mi hermana no tiene muchos recuerdos de ese momento, solo que yo le dije que tomara al bebé, pero no pudo encontrarlo por ninguna parte. Ella no lo puso ahí. Renata empezó a pasar cada vez más tiempo en casa de su mamá, con mi hermano. Le aterraba la idea de que aquella mujer regresara. Mi papá insistía en que eran creencias de gente ignorante nada más. Cubo ya no volvió. Con el tiempo tampoco Renata, ni mi hermanito. Los vemos poco. Es difícil convivir con él siendo un niño, pero intentamos estar cada que mi papá lo ve. Estamos otra vez solos los tres, pero acompañándonos entre nosotros, compartiendo nuestra soledad. Que yo sepa, no han bautizado a mi hermano, a pesar de todo de lo que aconsejan. Casi 2 años después, visitando a una amiga en una colonia cercana, encontramos a Cubo en una casita, jugando con una niña. Era obvio que ahora vivía ahí, que era feliz. Nos acercamos un poco y nos reconoció. Se acercó a nosotros con mucho gusto, moviendo la colita, pero luego la niña lo llamó, y él volvió a ella, poniéndose entre la pequeña y nosotras, entre la pequeña y la calle. Entendimos que ahora le estaba protegiendo. Esa siempre ha sido la misión de Cubo. Por eso no dijimos nada, por eso lo dejamos ahí, aunque nos gusta pasar de vez en cuando para verlo, para darle un premio de esos que tanto le gustaban. Lamentablemente, no podemos olvidar aquellas noches en que nos visitó aquella mujer en el techo. De vez en cuando, siempre en los sábados, cuando ya nos fuimos a dormir, si ponemos atención aún la podemos escuchar, como si siguiera buscando. Supongo que es mejor que esté aquí arriba en esta casa. Supongo que es mejor que no sepa
¿A dónde se llevaron a Mark? Muchas gracias por continuar en este episodio. Espero que nos estén disfrutando. Si no les dan miedo las brujas, esperamos que de todas formas les haya gustado la anterior historia. Recuerden que aún pueden encontrar mi libro Relatos de la Noche, un libro de cuentos de terror, de cuentos de vampiros, de brujas, de muertos vivientes, de viajes en el tiempo muy macabros y hasta de cuadros que atrapan a cada persona que lo ve, entre muchas otras historias, en el enlace que les voy a dejar en la descripción. Si ya no está en Amazon, seguramente quedan en Gandhi, El Péndulo, El Sótano, en Sanborns, básicamente donde ustedes compren sus libros. También lo pueden buscar físicamente en su librería más cercana. De verdad que esta respuesta nos hace querer ya escribir el segundo, pero eso ya sucederá probablemente por allá del 2025. Mientras tanto, esperamos que este libro llegue a todos y cada uno y cada una de ustedes. Les prometo que a todos los que lo tengan se los voy a firmar en algún momento. Pero bueno, es momento de continuar. Disculpen por desviarme. Seguimos con una historia más esta noche. Hola, me llamo Alma. Los empecé a escuchar apenas hace poco. Desde el primer episodio me convencí de que tenía que contarles alguno de tantos infortunios con lo paranormal que he tenido, o alguna de las historias que me contaba mi abuela mientras molíamos la salsa en el molcajete, cuando aprovechaba para contarme leyendas. Ella hablaba mucho de la Rumorosa, pues a la abuela le tocó viajar varias veces de León, Guanajuato hasta Tijuana, y claro, siempre pasando por ahí, ya a punto de llegar. Entre tantos tramos peligrosos, tantas carreteras solitarias, ninguna se comparaba a lo que se cuenta de esa zona. Decía la abuela que al llegar los adultos guardaban silencio, que el carro se empezaba a poner muy frío, que todos sentían miedo de toparse con alguna de las leyendas que se cuentan de esa pendiente. Y eventualmente les pasó. De entre todo lo que se cuenta ahí, quizás lo más aterrador es la mujer que aparece pidiendo aventón. Esa que si la pierdes de vista se te sube al carro y de pronto la ves en el asiento del copiloto o por el retrovisor. A ella se le atribuyen cientos de accidentes, tanto de autobuses de pasajeros, trailers y de carros particulares. Mi abuela dice que ella y sus padres tuvieron un encuentro cercano con este fantasma, con esta aparición. En esos tiempos la carretera era todavía más peligrosa que ahora. Solo era un carril para bajar y uno para subir, y por tramos estaba lleno de cruces que le dejaban a los muertos en los accidentes. Cuando ella era pequeña y pasaba por ahí con su hermana, las dos en el asiento de atrás, lo único que podían hacer para pasar el tiempo, para intentar no asustarse, era ir contando en voz alta las cruces. Me dijo que en una ocasión, apenas oscureciendo, aún no de noche por completo, iban por ahí contando cruces, mientras sus papás iban callados en el asiento de adelante. 22, 23, 24, 25, 25, 25. De pronto ella se dio cuenta que su hermana le dejó de contestar, que dejó de contar con ella. La volteó a ver para ver qué tenía. Estaba como pasmada, no podía hablar. Mi abuela le preguntaba qué tenía, por qué no seguía contando, por qué estaba así. Se enojó con ella pensando que la quería asustar y hasta le pegó para que hiciera caso. Su papá volteó a verlas por el espejo para regañarlas. Alcanzó a frenar. Su hermana regresó en sí con un grito que parecía porque estuvieron a punto de irse por el barranco, como tantos otros desafortunados. Su papá se bajó y abrazó a su hermana. Las revisó a las dos. Todo parecía estar bien. La hermana no dejaba de llorar y finalmente dijo por qué. Dijo que cuando iba contando cruces, de pronto, detrás de una de ellas, estaba una mujer parada, viendo al carro pasar,
viéndola directamente a ella. Sabía que no era normal porque la mujer estaba completamente bañada en sangre. Su papá la abrazó, la intentó calmar y luego siguió manejando para salir rápidamente de la rumorosa. Cuando por fin llegaron a Tecate, pararon para descansar un momento. Ahí el papá de la abuela le dijo algo a su mamá, algo que las niñas no sabrían por mucho tiempo. Le dijo que cuando la abuela le pegó a su hermana y él volteó a verlas, las vio a las dos llenas de sangre, con las caritas desfiguradas, como si hubieran estado en un accidente terrible. En ese momento la mamá de la abuela no le creyó a su esposo por completo, hasta que tiempo después le contaron que eso sí pasaba. Le contaron de la mujer ensangrentada, que causa tantos accidentes ahí, que sigue cobrando vidas en venganza, porque a ella le quitaron la vida, precisamente en ese lugar.